Se incorpora este miércoles de la economía don Julio Ortega Touce, economista de profesión. Nosotros vivimos comentando y haciendo alardes de tener información, pero don Julio es un seguidor ordenado, académico de todos los eventos de la economía. Buenos días, don Julio. Una cosa que nos preocupa, Julio, el entorno internacional se enrarece en el plano de las relaciones de entre naciones y así como la situación política se torna un poco difícil, encendiendo las alertas acerca de crisis políticas, también organismos multilaterales que uno creía que eran permanentes, que iban a ser reguladores, entran como en deterioro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pienso que realmente la llegada de Donald Trump al poder corona un proceso de cuestionamiento por distintas vías del modelo de globalización que impuso la llamada revolución neoliberal. ¿Me explico? Ajá. Eso pueden ser muchas palabras juntas que no quieren decir nada. Durante 30 años, casi 40 años, las políticas en boga que eran aplicadas, que se tomaban como referencia en todos los países, incluyendo el nuestro, eran la de la liberalización de los mercados, la de la apertura comercial, es decir, no proteger la producción interna. Y eso tuvo un coronamiento en términos del comercio internacional en el año 1974 con la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y el acuerdo del GATT 94. En el año 1940... Acuerdo General sobre aranceles y comercio. Sí. En el año 1944-45, cuando es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, Japón, Italia, todas las fuerzas del eje, llamado eje, se abre un periodo que está caracterizado en términos de la economía por los llamados acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es una localidad muy cercana a Washington, D.C., donde se reunieron los delegados internacionales, entre ellos delegados dominicanos, porque en esa época África y Asia no eran independientes, solo del mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado. En América Latina habían estados independientes y uno que otro fuera, como Turquía y otros. Pero toda África estaba bajo dominio colonial. La mayor parte del sudeste de Asia estaba bajo dominio colonial. La India también estaba bajo dominio colonial. Pakistán. Y se acuerdan este concepto de reordenamiento de la economía mundial y de las relaciones económicas internacionales a través de estos acuerdos que implicaron varias cosas. Es decir, Bretton Woods es una consecuencia de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el plano político, que es una organización cuyo objetivo, cuya razón de ser fue la preservación de la paz. El mundo vivió 2 guerras devastadoras en 20 años y la gente dijo, tenemos que evitar las causas que conllevaron a estas guerras. Al nacionalismo, el proteccionismo, las guerras comerciales, etcétera, etcétera. Bretton Woods creó
varias organizaciones, pero sobre todo hay dos que son la consecuencia de la conferencia de Bretton Woods, que implantó el patrón oro por encima de lo que decían los ingleses, que querían otro tipo de acuerdo, que era una Cámara Internacional de compensaciones, donde se compensaran los superávitos o los déficits comerciales de cada nación, que fue una propuesta que llevó el jefe de la delegación británica llamado John Maynard Keynes, famoso economista. Pero la delegación norteamericana, con todo el poder con que salió y el hecho de que la guerra no se peleó en su territorio, no tenía la destrucción que tenían los países europeos y asiáticos, Estados Unidos impuso el patrón oro basado en una prevalencia del dólar como moneda y una paridad de $1, ¿cómo se llama? Una onza Troy de oro equivalente a $1. Vaya. No, perdón. No, sí. Una onza Troy equivalente a $35. 35 dólares. Sí, al revés. 35, y era una paridad fija. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos tenía casi el 60% de la reserva de oro del mundo en ese momento. Por eso ellos podían basar. Por eso fue su apuesta, claro. Por eso fue la apuesta. Claro, y eso le dio mucha estabilidad. Claro. Nosotros recordamos, porque en ese mismo proceso de la creación de las instituciones de Bretton Woods, fue que aquí se creó el Banco Central, en el 47, y se sacó el dólar de circulación, pero todos los países y se creó el peso dominicano uno a uno con el dólar, y duró 20 años eso. Pero, y todos los países hicieron reservas de oro, la pusieron en O reserva en dólares, que era lo peso mismo. oro. ¿Te acuerdas? O reserva en La dólares. expresión era un peso oro. Un peso oro. Oro, porque se suponía que tú ibas al Banco Central Sí. y te daban Y te daban. tus 35 pesos, te daban una onza de oro. Así, peso. El asunto es que dentro de esas tres instituciones, dentro del acuerdo de Bretton Woods, habían tres instituciones básicas que se acordaron y se firmaron. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido mundialmente como Banco Mundial, y la Organización Mundial del Comercio. Pero ¿qué pasó? El Congreso de los Estados Unidos no aprobó la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en lugar de la OMC tal cual, como se había concebido, se creó unos acuerdos que iban siendo renegociados cada cierto tiempo en las llamadas rondas, que fue el GATT. El GATT fue la respuesta a la no aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la OMC. El GATT, hubo varias rondas, la ronda de Tokio, la ronda de Roma, la ronda de Nueva York, la ronda de Uruguay, que fue la última. Sí. Y en cada ronda se avanzaba en un proyecto de mayor liberalización y, ¿cómo te diría? Organización del comercio internacional. Finalmente, con el fin de la Guerra Fría, en el 91, con la caída, la disolución de la Unión Soviética y del campo socialista, y la incorporación de China al mundo del comercio internacional, de la producción del capitalismo internacional, se llega a un acuerdo para crear la OMC. La OMC fue muy desigual en su creación, porque cada país consolidaba en aranceles lo que tenía como prohibiciones. Ya no se puede prohibir ninguna importación. Tú no puedes decir, prohíbo la importación de carros. No. Usted ponga el arancel que usted quiera. Entonces usted puso un arancel tope, que no puede pasar de ahí. Por ejemplo, Japón tiene 1800% de arancel tope consolidado, no quiere decir ejecutado, para el arroz. ¿Y eso qué es? Eso es, arancelizó la protección que le tenía a su producción arrocera. Nosotros, de tontos, por llevarnos de modas en ese momento,
hicimos una consolidación de un arancel tope solo del 40%, para todos los productos, absolutamente todo. En ese momento, quien llevó esa negociación fue el secretariado técnico de la presidencia, en la persona de Miguel Zambel y de Federico Cuello. Después que pasó eso, y los empresarios se dieron cuenta de que habían metido 2 pies en un zapato, vino el griterío y se llevó, se aceptó por parte de la OMC la llamada rectificación técnica. Pero la OMC fundamentalmente es un foro que regula el comercio internacional. La OMC tiene ya la autoridad supranacional de recibir las quejas de cualquier... primero se basa en la igualdad jurídica de los estados. Es decir, Santa Lucía, que tiene 80 kilómetros cuadrados, puede... 60.000 habitantes, 60.000 habitantes, puede llevar a los Estados Unidos de América o a la República Popular China al cuerpo de solución de controversia de la OMC. Sí. Y ese cuerpo de solución de controversia le ha dado mucha garantías, sobre todo a los países pequeños. Porque en términos de los acuerdos específicos de comercio, no han sido muy favorables para los países en desarrollo. Y la ronda para el desarrollo, que era llamada Ronda Doha, nunca se terminó. Nunca se terminó. Comenzó en 2001, creo que fue, y nunca se terminó. Porque los países industriales comenzaron a boicotear, había un reclamo de los países en vía de desarrollo, cuyos cabezas eran la India, Brasil, y ¿cuál era el otro? Sudáfrica, creo, que no podían liberar sus agriculturas a las importaciones porque eso estaba subsidiado en los países productores grandes. Entonces, si tú dejas que entre la producción subsidiada, lo que pasó en Haití, acabaron, destruyeron la capacidad. Haití, óyeme, en el año 1980, Haití se autoabastecía en alimentos un 80%, su producción interna. Yo te lo dije, yo estoy investigando eso. 80%. 80%. Arroz, todo el arroz que consumía. Habichuela, café. Por ahí dicen que mantiene una zona que puede perfectamente la zona de Altibonito. El arroz, otra vez. El plató central se destruyó con las importaciones y el arancel de casi 0% que le pusieron. Tapele 480. Eso fue Clinton y Aristide, los responsables. Y terminaron por cerrar. Que pusieron eso. Sí. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo te voy a decir, hay un caso que a la República Dominicana es parte de ese caso, que es el asunto de las etiquetas para los productos de tabaco, que en muchos países desarrollados, por razones de salud, han prohibido ciertas etiquetas y han impuesto unas etiquetas terribles, que son gente explotada con cáncer y es para disuadir el consumo del tabaco, porque realmente el tabaco es dañino a la salud. Claro. Y entonces la República Dominicana, junto con un grupo de países de la región y de fuera de la región, han llevado al órgano de solución de controversia de la OMC a varios países encabezados por Australia, que ha sido el más radical en este tema del etiquetado. Y lo consideran una barrera no arancelaria. Póngale un arancel, pero no me prohíba el etiquetado. Y así como ese, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, que son los grandes contendores en el órgano de solución de controversia, está el tema de los subsidios a la producción aeronáutica. Recientemente le dieron un fallo favorable a los Estados Unidos con relación a
las subvenciones que otorga la Unión Europea a Airbus, a la empresa Airbus, que es una compañía de varios países de la Unión Europea. Y entonces ese órgano es, diríamos, tiene un órgano de apelaciones, si es desfavorable, es como un sistema judicial, tiene un órgano de apelaciones, pero ese órgano de apelaciones, los jueces o los árbitros, como se designa, solo están por un periodo determinado. Y para poder renovarlo tiene que tener la aceptación de todo el mundo. Unánime debe ser. Por unanimidad. Consensuado. Sí. Entonces, desde Bush, los Estados Unidos comenzaron a bloquear la renovación de los órganos de arbitraje de la OMC, porque ellos dicen que ellos no van a estar sometidos a una instancia supranacional, más allá de su Congreso y de sus leyes. El aislamiento típico de los Estados Unidos, pero con Trump ha sido extrema la situación. Sí. No, durante todo este tiempo, los 3 años que lleva Donald Trump, el órgano de solución de controversia, que es lo más importante que tiene ahora mismo la OMC, a falta de negociaciones comerciales específicas, no existen negociaciones comerciales, porque la Unión Europea se niega a entrar en negociaciones con los países en vía de desarrollo sobre el tema agrícola, y los Estados Unidos también. Y está paralizada la OMC en términos de ese tipo de negociaciones. ¿Qué pasa? El 11 de diciembre, ahora, ya en este año, termina el periodo del mínimo de jueces que queda y que debe ser renovado. Si no se renueva, se paralizó ya lo último que le queda a la OMC y prácticamente está al borde del colapso. Al comercio mundial de reglamentar, eso es todo. Así es. Es a la libre que queda el comercio mundial. Volvemos a la etapa anterior del 94, que tú puedes prohibir, que tú puedes hacer, que tú puedes deshacer. Bueno, lo está haciendo Trump. De hecho, la guerra comercial entre China lo llevó a la OMC, pero ni caso. No, ni caso no, si no hay órgano de solución de controversia que funcione. A demostrar la instancia que funcione. ¿Usted quería decir algo, Don Héctor? Don Héctor le quería plantear algo. Y con respecto a la posición dominicana, hay que colocarse en el contexto. Siempre digo eso cuando veo el cuadro, porque si tú ves el acta, el día que se firma la Convención de Marrakech, eso fue poesía. Los países se comprometen a hacer un desmonte gradual de todos los aranceles, eliminar todas las trabas del comercio. Sí. Los países en vía de desarrollo, los países pequeños, muchos se lo creyeron, porque entendía, bueno, ahora se va a jugar limpio. Y lo que ocurrió fue un juego desigual. Sí, así es. O sea, los poderosos siguieron iguales y le aplicaron la norma a los pequeños. Eso fue una sorpresa, y porque yo digo siempre... Esto va a decir un caso concreto que nosotros conocimos de efectos de esa nueva ola de la OMC, del mundo expresado en la OMC. Nosotros fuimos parte de 2 esquemas de beneficios comerciales en una sola vía de los países desarrollados. Fuimos beneficiarios de la llamada iniciativa de la Cuenca del Caribe, que entró cuando el presidente Reagan, que podíamos exportar toda una serie de ahí se desarrollaron las zonas francas dominicanas. Y de Lomé. Y el otro, el acuerdo de Lomé, con la Unión Europea. Que en el caso de Lomé no solamente era comercio, sino también eran un programa de desarrollo que te financiaba proyectos de desarrollo y de infraestructura. De una sola vía, Claro. Y eran donaciones, no eran préstamos. Claro. Es lo que da origen a la agencia que lo administra. ¿Qué sucede? La iniciativa de la Cuenca del Caribe prácticamente se ha quedado en nada. Y el acuerdo de Lomé ha desaparecido
por un acuerdo de Cotonú que desaparece el año que viene y que no hay proyecto de sustituirlo por nada. Y que ahora lo que se ha hecho es que los países desarrollados han exigido que el comercio sea de doble vía. Por eso tenemos el DERECAFTA, por eso tenemos el EPA, con la Unión Europea, porque ahora lo que ellos nos daban, tenemos que dárselo nosotros a ellos. Pero Julio, tú hablas de la posibilidad del colapso de la OMC, pero ¿eso qué significaría en materia de competencia, en materia de protección, para economías tan dependientes como la de la República Dominicana, pero que ha estado en un proceso, si se quiere, de avance en recolocación o colocación? La República Dominicana no ha hecho uso mucho de la OMC. O sea que no tenemos el caso ese. O sea que no nos afecta. No, la rectificación técnica. Lo que quiero saber. Bueno, entonces quiero saber. La técnica fue al principio. Quiero saber qué significa eso, porque estamos hablando del año del próximo año. Te voy a decir, la ausencia y el caso de el panel de controversia que somos parte, nos adherimos a un grupo de países que está Cuba, Honduras. Que es una forma, un mecanismo de defensa. Sobre el tema del tabaco. Claro. Sobre el tema del tabaco. Pero la República Dominicana ha sido muy tímida en usar. Sacarle provecho a la OMC. Es decir, los esfínteres se nos aflojan cuando tenemos que tomar una decisión. Que pueda afecte a los grandes. Yo fui jefe del asunto, sí. Le tenemos miedo al látigo. Yo fui jefe de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales de la Cancillería. Del 2005 al 2007. Ahí me tocó todo ese proceso. Y es que no. Mira el caso de la leche, el caso de los por ejemplo, nosotros tenemos un problema serio con la cuota láctea de la Unión Europea. Sí. Que es un monopolio prácticamente que tenía. El caso de muchos otros productos que pueden ir en beneficio tanto de las exportaciones o de regular mayor competencia en las importaciones. Y pero menciona la ganancia que hubo. Nosotros rompimos el protocolo con el protocolo del ron, del azúcar. Nos rompimos, no. La Unión Europea unilateralmente dejó de renovar esos protocolos. Del banano. No, pero eso fue el EPA, eso es otra cosa. Pero te estoy diciendo que de algo ha servido ese trato preferencial que hemos recibido. Pero que ahora lo que nosotros recibíamos de poder exportar productos, zona franca, pero ¿qué está en riesgo? Lo que está en riesgo para la gente, decirle ¿qué está en riesgo de que eso colapse? La regulación del comercio internacional. La regulación. La regulación. Y eso nosotros. Es decir, tú tienes una sociedad, para yo darte otro ejemplo, tú tienes una sociedad, si tú no tienes un sistema judicial mínimo, claro, no hay seguridad. No hay seguridad de ningún tipo. Sí. Tú vas de un tiro a uno y del otro hacer lo que le da la... Eso va a pasar en materia comercial. Eso es lo que va a pasar en materia comercial. Y así es. Sí, esto... Pero eso es grave. Muy grave. Eso es grave. Muy grave. Para los países... Eso es el 11 de diciembre, eso es el 11 ahí, el 11. No, el 11 es la fecha límite para poder renovar ya el mínimo de los miembros del órgano de apelación. Y para los países... Esos son de los temas que aquí no se tocan prácticamente. No, nadie toca eso. Estamos hablando de muchísimas tonterías y nadie toca temas como eso. Y para los... Qué barbaridad Y para los países de economía... Así es. Pues es un gran reto que tiene este país. Eso es verdad. Y todos los países. Todos los países, pero digo nosotros, porque nosotros estamos prácticamente de espalda. Oye, esto. Tú oyes hablar de nosotros. ¿Quién está hablando? ¿Cuántas veces tú has visto en los periódicos referir que nadie está hablando de eso? El acuerdo de Cotonou, que nos relaciona a nosotros con la Unión Europea y los países ACP de África, Pacífico, Caribe, que fueron colonias, concluye ahora el año que viene. Nadie habla de eso. Y que eso nos deja expensas del acuerdo del EPA, que es un acuerdo de doble vía. La verdad es que nosotros somos olímpicos. Eso lo hacía yo cuando era editor del Listín Diario. Yo sí lo hacía, yo lo hacía. Cuando era editor del Listín Diario. Yo mantenía esos temas. Porque esos temas hay que mantener. Lo que quiero es decir... Yo los mantenía. Que hoy es 27 hoy. Sí, 27. Hoy es 27 de diciembre. Y prácticamente faltan 2 semanas. Y no se ve solución. Nada. La Unión Europea... Ahora que lo estoy escuchando, el 11 de diciembre está ahí. Ahora lo estoy escuchando. La Unión Europea y Canadá, y entre otros, han propuesto
ya no a los Estados Unidos están cerrados a banda, dicen que no le hablen de eso. Como una especie de acuerdo para mantener el órgano de Donald Trump. o otro tipo de órgano. No, es destrucción del modelo de apertura comercial. Él dice, no me hablen de OMC, no me hablen de nada de eso. Pero no es solo Donald Trump, ¿eh? Bueno, pero él es el que ha tenido el discurso abierto. No, él ha sido el más radical de todos. Abierto. Pero eso viene desde hace Con tiempo. todo y que hay precedentes de los efectos negativos que tienen ese tipo de actitudes en República Dominicana. Nosotros nunca tomamos en serio que el acuerdo multifibra iba a cesar. Nunca lo Y tomamos entonces en serio, hicimos que las industrias de zona franca que se montaban en un 65%, llegó a ser Dependiera. un 69%, dependieran del sector textil. Así es. ¿Qué pasó cuando el 1 de enero la Organización Mundial de Comercio, entre otras, Una dijo crisis viviste. el mundo Cerrada. queda liberado Ahí mismo, del una acuerdo crisis en multifibra? la- Se hecatombe. perdieron 70.000 empleos, Claro. pero en De un un ratico. abrir y cerrar de Tengo que ojos. darle asistencia de emergencia a la zona Es franca. un abrir y cerrar de ojos. Y lo que era un 65, 69% pasó a ser un 15%. ¿Sabe cuánto es la Y dependencia no del pasó sector a textil? peor. Ahora, Y no pasó a peor porque de 15 a el Estado, 16%. Porque el Estado en ese momento, De un 65. al presidente Leonel Fernández, Le dio le asistencia. dieron le dio Dinero en el asistencia. presupuesto y no se para... fueron todas mantener vivo porque Leonel ese le dio por eso. 30 millones de dólares. 30 Por millones eso, de dólares. por eso. Por eso no se fueron todas. No, y conservaron los empleos. Bueno, pero en esta situación, Que no que tomamos como en tú serio la dices, Mozart, aquí la Chelsa local, La Chelsa, el Pesco, hombre. qué sé yo qué, Sí, la Chelsa. realmente no hay, es decir, aquí se ha degradado los medios de comunicación. De una forma real. Tú tomas la... Como dice el caballo, eso Doloroso, se trataba en los medios de comunicación aquí, Sí, sí. en los periódicos, en los Están en otra cosa. El litín ni caso le hace a la sección Pero no económica. menciona ya. periódico. Pero mira, Ni caso le hace. no entienden ustedes, esa es la prensa Ni corporativa. caso le hace a la sección no vino- económica. Ustedes oyen. Ya eso no existe ahí. Mira, No Pero existe litín. sección Hay un problema, económica hay un problema en el litín general. diario. Hay un problema general. Pero eso es Periódico sumamente tradicional. grave. Tampoco los políticos mencionan eso. pero señores, ya la prensa partidos- corporativa Búscalo era en que los te coloca la programas de los agenda. partidos políticos. En los partidos políticos, búscalo. Eso no es tema de agenda. Julio Ortega, lo que ocurre hoy te la agenda te la traza la prensa corporativa. Lo que no es de interés para la corporación no es Eso noticia. es terrible. Cuando llegue el momento Pero de ya que sea de eso no es interés, prensa. Eso no es prensa. No lo Eso- comprende. Eso es libelo. cuando lo bueno. Exactamente. Y esto es, eso lo explica. Ustedes sabían, el 22 de noviembre, aquí, ¿quién lo recuerda? Pero yo vi un caso que lo comentaba con los amigos en conversaciones privadas. Ustedes vieron el 22 de noviembre. ¿Quién habló de John Fitzgerald Kennedy? Ese día se produjo el asesinato de un presidente en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Pasó como... Y eso estuvo ausente. Yo dije, mira qué interesante, cuando se hace una corporación, porque la corporación sencillamente se toca un botón, ese es verdad, y no se toca. Ya Pero, no- pero óyeme, tú que estás hablando de eso ahora, Sí, yo Falta que un tengo minuto y medio. del unos programa. cuantos añitos, sí. yo me acuerdo de la prensa dominicana en los años 80, en los años 90. 90. Primero, aquí había diarios, ya no hay un solo diario. Diario implica que tiene edición dominical. Sí, sí, claro, claro. Ya no hay No lo hay. diarios. Aquí las secciones culturales Oh, pero de los periódicos, Areíto, recuerda la del Nacional en su tiempo. en su tiempo el Nacional, el Tin Diario, Sí. no hay secciones culturales. No. Yo no sé si es que las redes han sustituido eso, quizá yo estoy equivocado. No, pero yo sustituido veo la nada. sección La cultural corporación. del periódico la dominical, del periódico New York Times, que es el periódico más famoso del mundo, o la del periódico El País, y son así de este gordo. Aquí no hay un solo periódico que tenga sección dominical. No hay diario, por lo tanto. Hay de 5 y de 6 días. Es así. Porque la corporación se toma en cuenta el retorno. Esto no retorna. En consecuencia, no se Hay hace. que cambiarlo, ¿eh? Sí.
Bueno, nada, se nos agotó el tiempo, habrá oportunidades de seguir tratando estos temas. Son temas que hay Interesante, Julio, muchas gracias. y hay que colocarlo. Porque hicieras el esfuerzo de estar temprano con nosotros. Sigámoslo en equipo mediático ese tema. Muy bien. Vamos a seguirlo. Entonces Muy bien, nosotros regresamos mañana, Mozart, Dios mediante. Roberto. Dios mediante. ¿Verdad que sí?